Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta charla de CSIC, en la cual pues, vamos a intentar aclarar algunos temas relacionados con la oposición, ya que tenemos el borrador de la oposición, y también pues, cómo elaborar una unidad didáctica. Eso que, como vamos a ver luego en la charla, pues, como les digo yo a mis alumnos de la universidad, pues nos va a dar de comer, porque si este año cuenta el 50% de la nota de oposición en la mayoría de especialidades, pues es algo que nos va a dar de comer. Bien sea como funcionario, que esperemos que a todos sea como funcionario, o bien pues para mejorar las bolsas de interino y seguir trabajando en el proceso. Dado las gracias y como ha dicho Dani, al final yo os voy a contestar a todas las dudas que tengáis. Ahora se va a sentar aquí Dani, yo me voy a levantar y nos decís si tenéis algún problema y no me veis o algo, eso os lo decís, ¿vale? Porque vamos a hacer una presentación, toda esta charla se va a grabar y os la vamos a mandar a todos los que os habéis conectado y luego también la pondremos en la página. Venga, pues buenas tardes y en cuanto me diga Dani, comenzamos. ¿Se ve bien? Nuestra la primera, pues simplemente es la presentación de la unidad didáctica. Decíos que aquí tenéis nuestro teléfono para cualquier duda que tengáis, que es el teléfono de CSIC Guadalajara, y también nuestro correo electrónico. Para que en ese correo electrónico podáis también, a lo largo de estos días, hasta que os examinéis de la oposición, pues presentar vuestras dudas. ¿Qué le pongo? ¿Estaría bien esta actividad? Nosotros intentaremos resolverlo. Tanto podéis escribir al correo electrónico como al WhatsApp. ense19, sí, ense19@csic.es, que es la dirección de correo de Guadalajara. Y el teléfono móvil 635 71 95 83 es nuestro teléfono también del sector de educación de Guadalajara. Vale, gracias. Entonces, si se me escucha, pues pasamos a la segunda diapositiva. Bien. Estas son las plazas de oposición. Estas son las plazas que salen de oposición. Y aquí vienen qué especialidades en la columna de la izquierda no tienen prueba práctica y qué especialidades tienen prueba práctica. ¿De acuerdo? Ahí vienen la totalidad de plazas. Luego, cuando se haga la convocatoria, habrá plazas también de discapacidad en algunas especialidades. Simplemente comentaos eso. Esas son las plazas. ¿Sí? La siguiente. Vale. En esta, lo que os queremos comentar en esta diapositiva es dónde tenéis que examinaros. Pero queremos hacer una salvedad. En Toledo, en esas especialidades que están asignadas a la provincia de Toledo, alguna de ellas va a ir a Talavera de la Reina, no sabemos cuál. Generalmente es una especialidad con pocos opositores, las que van a Talavera. Y lo mismo ocurre en Ciudad Real. Habrá una especialidad que vaya a Puerto Llano. Simplemente poníamos este mapa con las especialidades donde van para hacer esta salvedad. En principio, esta no va a cambiar nada, salvo a lo mejor en la especialidad de economía. ¿Y por qué? Porque economía fue hace 2 años en Guadalajara y han vuelto a repetirla. Y cuando estuvimos en esa sectorial lo dijimos, y bueno, pues parece ser que se lo iban a plantear, ¿vale? Se lo iban a plantear, pero nada más. Hasta ahora nada más. En la siguiente diapositiva está el baremo. A ver si parece un poquito más grande, Dani. Vale. El baremo. Tenemos el baremo donde la oposición cuenta el 60% y la fase de concurso, vuestros méritos, tiempo trabajado, valdrá el 40%. La oposición de Castilla-La Mancha, nos vamos a examinar aquí, consta de pruebas
no eliminatorias. Todo el mundo va a hacer todas las. El primer examen será una prueba teórica, ya sabéis, saldrán 5 bolas y habrá que elegir un tema a desarrollar. 5 bolas y habrá que elegir un tema a desarrollar. Luego, ahondaremos en ello porque es el motivo de esta charla, estará el tema la unidad didáctica, que os dejarán 30 minutos para prepararla. Una vez que entréis a la encerrona con el tribunal, tendréis que entregar una unidad didáctica y luego, durante 45 minutos, la tendréis que ver. Las especialidades que tengan prueba práctica, pues también los citará el tribunal para realizar esa prueba. Evidentemente, el examen teórico y el examen de la unidad didáctica no va a ser el mismo día. Es imposible, porque la unidad didáctica es individual. Las especialidades que tienen una prueba práctica y el práctico sea, por así decirlo, general, sí que harán ese día el examen teórico y el práctico. Cuando estén relacionadas con, por ejemplo, pues con música, etcétera, pues no. Tendrá que ser también la prueba práctica, pues será individual. La puntuación, y es una variación que hay este año respecto a otros años, ¿vale? Es que se da el máximo de puntuación si nos presentamos a la oposición por la especialidad. Por la especialidad que nos presentamos es por la que tenemos aquí. Yo soy de lengua, he trabajado siempre por lengua, pues cada año que tenga a 0,7 por año. Pero si soy de lengua y me quiero preparar y me quiero presentar por inglés, me va a contar 0,35. Me va a contar la mitad. ¿Vale? Si es otra especialidad de otro cuerpo, es 0,125 por año. Y si no son centros públicos, pues solo nos contará 0,100 por año. ¿Vale? En formación, esos son los 7 puntos máximo de tiempo trabajado. Quien acumule 10 años a lo largo de su trayectoria tendrá los 7 puntos. Luego el apartado segundo, que es la formación académica. Y ahí tenemos varios puntos en los que nos van a valorar. El expediente académico, o si nuestra nota media es entre 5,5 y 6,499, nos dan medio punto. Entre 6,5 y 7,99, un punto. Entre 8 y 10, un punto. Tenemos posgrados y desavanzados, un punto. Otras titulaciones, pues si son de primer ciclo, un punto, y si son de segundo ciclo, otro punto también. Si tenemos escuelas oficiales de idiomas, también nos dan puntuación. Pero por primera vez, en la convocatoria de oposición se va a puntuar el tener títulos por el C1 y el C2 que no sean de la escuela oficial de idiomas. Por primera vez. ¿Vale? Por sentencia judicial van a dar 0,7. Pues todo este apartado lo podemos completar hasta 2 puntos. Y el último apartado es un punto, bien por haber superado la oposición, algún proceso de oposición y haberte quedado sin plaza desde el 2012, por cada oposición que hayas aprobado te dan 0,75 puntos. Si has aprobado 2, te pasas del punto, que sería 1,5 puntos, pero también se puede rellenar con curso de formación. Cada curso de más de 100 horas te dan medio punto. Con 2 cursos de más de 100 horas tenemos cubierto el apartado. ¿Vale? El tope. Sí, por supuesto que los títulos de escuela oficial de idiomas puntúan. Están diciendo que se va y se viene. Sí, no me muevo entonces de aquí. ¿Vale? Entonces no me muevo de aquí. Como se ve bien en la pantalla, no me muevo. ¿Vale? Vale. Pues no me muevo ya de aquí. Bien. Pues ya hemos visto cómo nos van a baremar. El tope que podemos llevar a la oposición serán 10 puntos. Máximo 10 puntos. Bien, pues la siguiente diapositiva
En la siguiente diapositiva. Ya hemos negociado el mes sectorial la convocatoria de oposiciones. Tiene que publicarse antes del 31 de diciembre de este año. No pasa nada. Es más, estaba previsto que se publicara esta semana. Que se publicara esta semana. No se ha publicado todavía, no pasa. Lo importante, ¿cuándo tenemos que hacer los papeles? ¿Cuándo tenemos que rellenar la solicitud? Entre el 12 de enero y el 31 de enero de 2023. Ese es el plazo. Y es un plazo inamovible, por mucho que hemos querido prorrogarlo. ¿Vale? Y nos vamos a lo que dice la convocatoria de la unidad didáctica, que es lo que nosotros nos trae hoy a esta charla. En primer lugar, que el aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica. Quiere decir que vosotros decidís qué unidad didáctica hacéis. Solo una. La que vosotros queráis. Como he dicho antes, tenéis 30 minutos para prepararla y 45 para defender. ¿Vale? Y 45. ¿Cómo se puntúa? En las especialidades sin prueba práctica, el tema vale el 50% y la unidad didáctica el 50%. En las especialidades con práctico, el tema el 50%, la unidad didáctica el 25% y la prueba práctica el otro 25%. ¿De acuerdo? Hasta aquí, claro. Muy bien. Sí, cuentan los másteres, sí, también. La siguiente diapositiva, Dani. Bien. Vamos a ver. ¿Cómo entendemos la unidad didáctica? Ya nos metemos en ahí. La unidad didáctica la tenemos que entender como una entrevista de trabajo. Es una entrevista de trabajo. Yo voy a demostrar que sé hacer las cosas bien y soy el que mejor las sé hacer y además que lo que planteo va a dar buenos resultados. Va a dar buenos resultados. Voy a poder llevarla a cabo. ¿Cómo comenzamos la unidad didáctica? Pues le ponemos un título. Imaginaos que la oposición es un azar. Ya nosotros somos los quintos o los sextos de un día del mes de julio en el que tenemos que defender nuestra unidad didáctica. Y son la 1 de la tarde, son las 2 de la tarde, y tenemos que captar la atención del tribunal, porque si no, a lo mejor no nos prestan toda la atención del tribunal. Entonces, buscamos un título sugerente, tenemos un título que nosotros queramos, que sea sugerente. Titulamos la verdad. Y hemos dicho que es una entrevista de trabajo. Pues vamos, antes de empezar la unidad didáctica, a señalar por qué es importante nuestra unidad. Es la más importante. No solo porque nos va a dar de comer, que hemos dicho al principio, sino porque, además, esta unidad didáctica enlaza con otras del temario. A partir de esta, los alumnos van a aprender a hacer esto y les va a servir para las siguientes unidades, etcétera, etcétera. Es la más importante. La señalamos. Una vez que ya hemos señalado la unidad didáctica, la tenemos que encuadrar. Tenemos que ubicar la unidad. Primero, en el centro. ¿Cómo la ubicamos en el centro? Señalamos para qué curso lo hacemos. Tenemos que decirle al tribunal para qué curso hacemos esta unidad didáctica, si no. Luego nos inventamos un grupo, o no. A lo mejor lo queremos hacer para un grupo si estamos trabajando este año, para el grupo con el que estamos trabajando este año. Por eso podemos decir si el grupo es homogéneo, aunque haya peores, etcétera, o bien si hay algún alumno que tiene necesidades. Y tenemos que ver su atención a la diversidad.
eso no lo tenemos que plantear al principio, porque planteándonoslo al principio, tendremos luego que adaptar las actividades o no. Es decir, cada actividad que nosotros pongamos, ¿vale? O situaciones de aprendizaje, pues en función de lo que hayamos puesto aquí, lo tenemos que hacer o no. Si no nos queremos complicar mucho la vida, un grupo homogéneo, sí, de repetidores, habrá alumnos que a lo mejor no conozcan suficientemente el idioma, pero ya veremos cómo lo podemos resolver. En cuanto al centro, siempre un centro público. Nos inventamos el IES, el que queramos. O sea, sí, no decimos que a las 8:30 los alumnos, perdón, a las 2 se van al comedor, porque los centros públicos de Castilla-La Mancha no, los institutos no tienen comedor. Decimos, y toda la unidad didáctica estará relacionada con ello, para cuánto nos va a durar. Una semana, 2 semanas, 10 días, lo que nosotros decidamos. Porque en función de lo que nosotros decidamos, en función de ello, pues así vamos a poner más actividades o menos, o más competencias específicas o menos, etc. No es lo mismo hacer una unidad didáctica para 2 semanas que hacerla para 3. Y yo siempre digo mi ejemplo. Yo aprobé con una, yo soy de lengua, para quien no me conozca, y yo aprobé con una unidad didáctica que se llamaba el FIT, el Cantar de Gesta, que es el tema 42, no me lo sé porque aprobé con él, no se me va a olvidar. Bien, y yo había previsto, cuando aprobé la unidad didáctica, para primero de bachillerato y para darla en 2 semanas. Tan ricamente, la vendí, era muy buena, y la vendí para 2 semanas. La haría el siguiente año aquí, en este centro de las clases, en Luis de Lucena de Guadalajara. ¿Sabéis en cuánto tiempo desarrollé esos aspectos del Cantar de Gesta y en mi equipo? Una clase. En una clase. En una clase. Pero nosotros ese día vendemos un producto. Vendemos un producto. ¿Ves? Como vendemos el producto, pues tenemos que hacerlo así. Y luego hay una cosa que yo siempre pongo que es opcional, que podemos decir si queremos, el nivel socioeconómico de las familias que van al centro. ¿Y por qué lo digo? Porque no es lo mismo para un centro decirles, pues ahora os tenéis que comprar un libro de lectura. Hay centros donde los padres lo pueden permitir y otros sí. Pero esto es opcional. ¿Vale? Si queréis lo ponéis y si no, no. Dani, en la siguiente unidad ya hemos ubicado la unidad. Ya le hemos dicho al tribunal lo que queremos hacer y dónde lo vamos a hacer. ¿Vale? La siguiente ubicación es la legislación. Para un momento, José, es que están diciendo que no se entiende. Espera, por favor. Se escucha muy mal. Me pongo así. Perdona, me pongo así. Yo voy pasando. ¿No? No, se va a sentar, se va a sentar. Eso. Lo siento yo. Que no sé ahora cómo se puede cambiar esto. Perfecto. ¿Se escucha ahora mejor? Por favor, contestadme por el chat, por favor. ¿Lo escucháis mejor? Bueno, me siento. Disculpad, que me gusta más estar de pie. Disculpad hasta ahora. ¿Vale? Pues más o menos como lo que hemos visto es lo que aparecía en las diapositivas. A partir de ahora tenemos ya ubicado en el centro ya nuestra unidad didáctica, ¿vale? Y en la clase para la que la vamos a desarrollar. Ahora tenemos que decir en qué legislación se basa. Para la ESO, si es curso impar, todo lo nuevo, la LOMLOE, con el decreto de currículo de Castilla-La Mancha, el 82-2022, y además pondremos la orden de evaluación también de Castilla-La Mancha.
que no es que influya mucho para una unidad didáctica, ¿vale? Porque en realidad es para evaluar, es para titular, ¿vale? Y promocionar. Y eso sería más a nivel de programación que a nivel de unidad didáctica, pero la ponemos. Que la hacemos para curso par porque ya la teníamos de la anterior oposición y era buena. Pues usamos las dos leyes, la LOMCE para el currículum, que sigue en vigor, y la LOMLOE para los temas de evaluación. Señalaríamos el decreto 40 de 2015 de currículum, que es tanto para la ESO como para bachillerato, ¿vale? Y, sin embargo, la orden de evaluación es la misma. La evaluación ha entrado en vigor para todos los cursos. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo paso, Dani? Dime cómo se pasa, que no me lo has dicho. Voy a activar la cámara. Vale. Y lo mismo para bachillerato. ¿Qué hacemos curso impar? La LOMLOE, el decreto de currículo de bachillerato, que es distinto, es uno más que el anterior, el de la ESO del 82, pues este es el 83, y la orden de evaluación de bachillerato, que es un número más que el de la ESO. ¿Qué es curso par? Lo mismo que antes. LOMCE para el currículum y LOMLOE para la evaluación. El decreto, el 40-2015. ¿Vale? Como antes, ya os he dicho que con la LOMCE tendríamos el decreto de currículum, era el mismo para la ESO y para bachillerato. Y la orden de evaluación, la misma. Bueno, pues ya tenemos encuadrada tanto a nivel de centro como a nivel legislativo nuestra unidad didáctica. No habría que poner más leyes. Estamos haciendo una unidad didáctica, no estamos haciendo una programación. Estamos haciendo una unidad didáctica. Pues ahora nos basamos en el siguiente punto a desarrollar, serían las competencias básicas. Perdón, las competencias clave, he puesto básicas, me he equivocado, competencias clave, perdón. ¿Vale? ¿Qué son las competencias? Son las capacidades que debe adquirir un alumno al finalizar una etapa vital. Se han modificado con la LOMLOE, son 7 competencias, se ha modificado en cuanto a la redacción, ¿vale? Pero son básicamente las que había anteriormente. No tenemos en la unidad didáctica que explicar cada competencia. Valdría con señalar en esta unidad didáctica trabajamos preferentemente 3 o 4, las que nosotros consideremos. Aunque se tratarán todas, pero preferentemente señalamos 4. Por ejemplo, yo soy de lengua. Evidentemente, si voy a hacer una unidad didáctica de lengua, tengo que siempre basarme en la primera y en la última. Comunicación en comunicación lingüística, competencia, perdón, en comunicación lingüística y competencia en conciencia y expresiones culturales, porque las expresiones culturales son las obras literarias. Y luego, pues en función de si voy a trabajar en el aula de informática, pues pondría también la competencia digital. ¿Vale? ¿Que voy a hacer una representación teatral? Pues pondría la competencia personal, social y de aprender a aprender. Señalaríamos 4 como preferentes, por ejemplo, y luego diríamos que el resto también se tocaría. Pero en 5 líneas terminamos las competencias. No hay que decir qué es cada competencia. ¿Vale? No hay que decir. Eso se dice en la programación, no se dice en la unidad didáctica. Luego vendría la evaluación previa. Yo ya me planteo lo que voy a hacer, pero tengo que saber qué saben mis alumnos de lo que voy a hacer para ajustarme a ello. ¿Cómo puedo realizar la evaluación previa? Pues preguntar a los alumnos. Pasando un cuestionario breve, en clase, que es escrito, oral. ¿Quién se acuerda de quién escribió tal obra literaria? Preguntamos, hacemos preguntas
para ver qué sabemos. Podemos también consultar la memoria final del curso precedente donde se dieron esos contenidos. Que les dio clase a esos alumnos, puede decirnos, si coinciden más o menos los grupos, pues nos faltaban por ver 2 unidades didácticas, pues porque no dio tiempo, por cualquier circunstancia, porque les costaba mucho a los alumnos seguir el programa, etcétera, e hicimos hincapié en otros aspectos. Y no vimos pues, las 2 últimas unidades de aquel curso, o la última unidad, las vimos más deprisa. O también hablamos con los profesores del departamento, que si les han dado clases a esos alumnos, pues nos pueden dar info. Una vez que sabemos, ya conocemos, qué conocimientos tienen los alumnos, nos vamos a las competencias específicas según la LOMLOE, o bien objetivos según la LOMLOE. ¿Entendéis la diferencia? Competencias específicas según la LOMLOE y objetivos según la LOMLOE. Sí. En función del número de sesiones que hayamos definido, pues vamos a poner más o menos, pues a lo mejor si la tenemos para 2 semanas prevista, pues podemos poner 20 competencias específicas, 15, 20 competencias específicas. Estaría bien. Como vais a entregar el documento al tribunal y el tribunal lo va a calificar, la nota la va a poner en función de lo que defendáis y del ejercicio que vayáis a entregar, pues hay que hacerlo bien. Y por tanto los objetivos los redactamos en infinitivo. Conocer, comprender, analizar, gozar, respetar, ¿vale? Ponemos verbos en infinitivo. A continuación señalamos lo mismo, saberes específicos, si lo hacemos de la LOMLOE, o contenidos, si lo hacemos de la LOMLOE. Digamos que es darle la vuelta a la tortilla. En lugar de redactarlos con un infinitivo, ahora lo redactamos con un sintagma nominal. La generación del 27. ¿Vale? El comentario de texto de autores del barroco. ¿Vale? Le damos la vuelta a la tortilla. Ojo, aunque no dividimos, ya porque los currículos lo dicen, en los contenidos, en este caso, en conceptuales, procedimentales y actitudinales, tenemos que poner de los 3. Importa tanto el saber, serían los conceptuales, como el saber hacer, que serían los procedimentales, como el saber comportarse, que serían los actitudinales. Lo que he dicho antes. Conceptual, los autores de la generación del 27. Procedimentales, análisis de textos de la generación del 27. Y actitudinales, pues respeto, si hacemos un debate, sobre la poesía de los autores de la generación del 27. Para que lo veáis así un poco claro, ¿vale? Luego de andar por casa, pero para que lo tengáis claro. Y aquí viene lo mollar. Lo que tiene que ser propio y lo que tenéis que decirle al tribunal y es lo que os va a dar la nota. ¿Cómo doy clase? Ya he planteado cómo voy a dar la clase, pero ahora voy a explicarles cómo doy la clase. ¿Vale? La columna de la izquierda, que pone actividades de enseñanza-aprendizajes, donde viene el espacio y el tiempo, ¿vale? Sería para la LOMCE y las situaciones de aprendizaje serían para la LOMLOE. En realidad es que la columna de la izquierda de la LOMCE lo podemos dividir en aspectos. Primero ponemos actividades de enseñanza-aprendizaje que serán de motivación, luego os pongo ejemplos, de apropiación, de evaluación y de evaluación. ¿Vale? También señalamos en qué lugar desarrollamos la
esa actividad, si es en el aula de clase, si vamos al aula de informática, si salimos al patio, por ejemplo. ¿Con qué medios contamos? Si son el libro de texto nada más, o vamos a utilizar enciclopedias, o manuales de literatura, o andas de geografía, o ordenadores, tablets, o el móvil de los alumnos, si vamos a hacer un Kahoot, por ejemplo. ¿Y qué metodología didáctica y tecnológica vamos a emplear? ¿Vale? Recomendación siempre en este aspecto. ¿Vale? Añadir actividades o saberes de aprendizaje que sean interdisciplinares. Que nos ayude el profesor, por ejemplo, yo soy de lengua, que me ayude el profesor de geografía e historia con, si podemos, enmarcar, hacer el marco geográfico, el marco histórico de la época literaria que yo vaya a dar, que coincida con lo que están dando en geografía e historia en clase. Eso sería maravilloso. O sea, si fuéramos capaces de coordinar, fuéramos capaces, ¿vale? Y también lo que podemos hacer es relacionar lo que estamos dando en clase con otros contenidos o con otros saberes específicos de la materia. Si hablamos, por ejemplo, para los de lengua, de las jarchas, vemos que hay mucha simbología que luego utilizan autores de la generación del 27 como García Lorca. Podemos relacionar contenidos o saberes específicos en función pues, de la relación que haya. Y sobre todo una frase que tenemos que tener clara. El profesor es un mediador entre los conocimientos y el alumno. ¿Qué significa eso? Voy a decir una metáfora. Es como si alguien va a comprar los zapatos y le dice, yo quiero unos zapatos negros. Eso dice el alumno. Y el profesor, que es el que vende los zapatos, le pone en el mostrador 4 pares de zapatos para que elija los que él quiere. El profesor es como un mediador entre los conocimientos y el alumno. Si lo hacemos de la nueva, pues lo mismo. Señalamos qué competencia específica trabajamos. Ya os digo que os voy a poner luego 4 ejemplos. Una de cada. En qué espacio y en qué tiempo la realizamos. Qué tipo de actividad, desde motivación a apropiación. Qué medios didácticos empleamos. Qué metodología didáctica se emplea. Y luego os pongo ahí entre interrogaciones el tema de la evaluación. ¿Qué significa la evaluación? Hay pedagogos que dicen que hay que señalar también para cada situación de aprendizaje cómo la voy a evaluar. Pero claro, si hacemos en una clase 3 situaciones de aprendizaje y tenemos que evaluar las 3, no hacemos otra cosa. ¿De acuerdo? Yo creo que es mucho mejor al final hacer la evaluación entera y no de situación de aprendizaje en situación de aprendizaje. Y ahora voy a poneros 4 ejemplos. 4 ejemplos de actividades de motivación, apropiación y evaluación y de evaluación. Son de lengua, claro está. Sesión de motivación, es lo más importante. Hay que motivar a los alumnos. ¿Vale? ¿Qué competencia específica quiero trabajar? He señalado en esta unidad didáctica que vamos a observar vídeos, como es competencia, comienza por infinitivo, observar vídeos con representaciones teatrales de las distintas etapas literarias. Esa es la competencia específica. Le correspondería reconocer y caracterizar las diferentes corrientes, estilos y autores dramáticos que hay en el barroco, porque vamos a ver vídeos del barroco. ¿Dónde la hago? Es el espacio, en la hora de clase. En la hora de clase. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Pues calculo unos 20, 25 minutos. 20, 25 minutos. ¿Qué tipo de actividad es? ¿O de situación de aprendizaje? Pues es de motivación. Quiero motivar a los alumnos. Y en el desarrollo, pues digo cómo la voy a hacer. ¿Vale? Esto es como lo explico. Quiero decir, si luego tengo que poner actividades de este tipo, pues podemos poner en ese documento que vamos a entregar al tribunal,
con nuestra unidad didáctica. Puedo poner enlaces de los vídeos que voy a poner para que el tribunal lo vea. Puedo añadirlos, ¿vale? Está claro la situación de motivación. Nos vamos a una de apropiación, donde me planteo conocer los personajes femeninos en las novelas del realismo. ¿Qué competencias específicas trabajo? 2. Caracterizar los personajes femeninos de la narrativa del realismo y debatir, vamos a hacer un debate, sobre la situación de la mujer en el siglo XIX y compararla con la situación de la mujer actual. ¿Dónde la hago? En el aula de clase. ¿Cuánto tiempo creo que me va a llevar? Una media hora, unos 30 minutos. ¿Qué tipo de metodología voy a utilizar? Una metodología de apropiación. Los alumnos van a adquirir conocimiento. Y en el desarrollo les voy a facilitar a los alumnos 3 fragmentos de unas obras literarias de Tristana, de Galdós, de La Tribuna, de Mina Pardo Bazán, de La Regenta de Clarín, para que me resuelvan estos temas. Van a trabajar en grupo y cuando lean los textos van a responder a estas preguntas que señalamos. ¿Qué papel desempeña la mujer en cada fragmento? ¿Se pueden comparar estos protagonistas con las mujeres de hoy en día? Ya encaminamos hacia el debate. ¿Ha desaparecido la mujer objeto o no? Lo que nos digan los alumnos, hacemos un debate sobre ello. ¿Y qué características del texto descriptivo hay en estos fragmentos? ¿Vale? Vamos enfocando aquello que queremos que aprendan a través de unos textos que les hemos dado, de unas preguntas guiadas y de un debate, que va a ser muy amplio, sobre estos aspectos. A continuación, viene la sesión de evaluación y apropiación a la vez. Nos centramos en la generación del 27, trabajo la competencia específica, investigar y exponer las características de los principales autores de los poetas de la generación del 27. ¿Dónde la hago? En el aula de clase. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Una clase entera. 55 minutos. El tipo, como hemos señalado antes, de evaluación y apropiación. ¿Por qué? Porque a partir de lo que les damos, el profesor le da a los alumnos, ¿vale? Los alumnos se organizan en grupos, les damos manuales de historia de la literatura, referidos a esa etapa literaria, la generación del 27. Los alumnos recopilan información, la sintetizan, hacen esquemas y la exponen a sus compañeros. Por eso es de evaluación y de apropiación. Ellos investigan, los ponen y nosotros pues calificamos esta situación de aprendizaje o actividad. ¿Vale? Y luego una sesión de evaluación al final. Hemos decidido que vamos a realizar una prueba escrita. Comprobar la competencia específica sería comprobar los conocimientos del alumno en cuestión. ¿Qué han aprendido? La hacemos en el aula de clase durante 55 minutos, las actividades de evaluación, y realizan una prueba objetiva individual. Se llama prueba objetiva. Los exámenes técnicamente se les llama pruebas objetivas individuales, ¿vale? Para comprobar la adquisición de los conocimientos. Y en esa prueba, pues, que será abierta, que abarcará múltiples formas de responder, pues habrá cuestiones teóricas, un comentario de texto, por ejemplo, y preguntas para relacionar obras y autores. Es decir, plantearíamos un examen. Siempre, y aunque sea mentira, porque muchas veces nos da tiempo, planteamos actividades complementarias y o extraescolares en la unidad didáctica. Si todos los departamentos, por cada unidad didáctica, planteamos una actividad extraescolar, no damos clase nunca. ¿Ah? Si hacemos 12 unidades didácticas, por ejemplo, en lengua, o en matemáticas, y planteamos todos una, pues no habría días para ellas. Podemos diferenciar entre las complementarias,
por ejemplo, viene un escritor al centro, en el salón de actos pues explica su libro, por ejemplo. O extraescolar es cuando nos vamos del centro a hacer una actividad, que es acudir, por ejemplo, a una representación teatral. Podemos poner de las dos o podemos poner solo de una. Luego viene la evaluación. La evaluación. ¿Cómo los vamos a evaluar? ¿Qué criterios utilizamos? Pues es un poco lo mismo que señalábamos en los objetivos. No hay un criterio claro de si los criterios de evaluación se enuncian en infinitivo o en sintagma nominal. Perdón, en infinitivo o en verbo conjugado. Da igual poner. ¿Conoce las obras y los autores de la generación del 27? O conocer las obras y los autores de la generación del 27. A mí me parece mejor verbo conjugado que infinitivo. ¿Vale? Conoce las características de la generación, de los autores de la generación del 27. Y así enunciaríamos pues, esos criterios de evaluación que nos llevan para calificar una unidad y que están en el siguiente apartado. Criterios de calificación y métodos. Métodos. ¿Qué vamos a calificar de los alumnos? Las exposiciones que hacen, las pruebas escritas, ese examen que hemos dicho. Si hay un debate, participan, no participan, respetan a sus compañeros. Trabajos individuales, si les hemos mandado. Siempre el cuaderno de clase. Siempre el cuaderno. Incluso podemos hacer una rúbrica. ¿Vale? Una rúbrica de cada alumno. Y luego establecemos unos criterios. ¿Cómo voy a puntuar todo lo que hacen los alumnos? ¿Vale? Cualquier método siempre y cuando se sepa argumentar por si el tribunal luego nos pregunta. Por ejemplo, estamos en tercero de la ESO y decido que las pruebas escritas, el examen del que hemos hablado, vale el 50%. 40%. 20% de los trabajos individuales y el otro 30% para los trabajos grupales, debates, participación en clase, etc. Sería una fórmula como otra cualquiera, ¿vale? Es un ejemplo simplemente es un ejemplo. También vamos a señalar aquí si vamos a penalizar a los alumnos por tener falta de ortografía o errores de redacción. O sí, cuando presentan los trabajos, pues lo hacen con muchas tachaduras, etcétera. Si tenemos en la programación todo esto reseñado, pues en la unidad didáctica lo señalamos. Evidentemente, por ejemplo, si queremos hacer una unidad didáctica para segundo de EBAU, vamos a tener que aplicar los mismos criterios que hay en la EBAU, ¿no? Para que ellos se vayan acostumbrando. Vale, eso es la evaluación. Algo que nadie pone y que da mucha nota. Ahora ya lo pondréis alguno más, porque lo estamos diciendo. Vale. Las actividades de seguimiento. Y pongo, ojo, durante el desarrollo de la unidad. Hemos de plantearnos algo. Cuando nos planteamos una unidad didáctica, tenemos que tener en cuenta que va a haber alumnos que no van a llegar. Y otros alumnos a los que se les va a hacer un poco corto, ¿vale? Que van un poco sobrados, por así decirlo. Entonces, mientras desarrollamos esa unidad didáctica, mientras la desarrollamos no a posteriori, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con, por así decirlo, estos dos grupos de alumnos? ¿Qué actividades de recuperación? Irnos a lo más mínimo. Que me digan, que sepan el argumento y los principales personajes del Quijote. No las características que tiene el Quijote, por ejemplo. No vamos a hablar del diálogo, de la importancia del diálogo, de la importancia de la narración, de por qué Cervantes prefiere el campo a la ciudad, etcétera, etcétera. No, lo más importante. Conocen que el Quijote lo escribió Cervantes, que lo escribió en la época en la que se escribió, en el barroco, y también, pues, que sepa el argumento y qué personajes principales hay. Dulcinea, Sancho Panza, ¿vale? Don Quijote. Me vale con eso.
¿vale? A ese alumno fomento que aprenda eso. ¿Y qué hago con esos alumnos que van, por así decirlo, sobrados? Y que si hay pues, varios en clase, a lo mejor, entre comillas, me revientan la clase porque se aburren, que también son problemáticos. Generalmente, en los libros de texto vienen previstas actividades. Por ejemplo, si cogemos un libro de lengua y literatura, pues en el teatro párroco, pues comparan el teatro de Lope de Vega con el de Shakespeare. ¿Vale? Eso sería una actividad de ampliación para esos alumnos a los cuales pues esta unidad didáctica se le hace un poco pues, fácil, por así decirlo, y van sobrados. Siempre vamos a plantear actividades de seguimiento, pero ojo, muy importante, mientras se desarrolla la unidad didáctica, si hemos dicho que es para 2 semanas, durante esas 2 semanas, no a posteriori, no a posteriori. Autoevaluación. Vamos a ver. Aquí hacemos un inciso, que a lo mejor lo tenía que haber dicho al principio, pero lo digo ahora. Lo digo ahora. ¿Vale? Lo digo ahora. Aunque en realidad, en el día a día nuestro de las aulas, no evaluamos unidad por unidad, sino que muchas veces vamos 2 unidades y otras 2 y hacemos la evaluación, ¿verdad? Es así, generalmente. En el planteamiento de la unidad empieza y termina. Es decir, la planteamos y la terminamos. Aunque en realidad luego no lo hagamos así en nuestra práctica diaria, ¿vale? La empezamos y la terminamos. Luego tenemos que autoevaluarnos. ¿Para qué? Porque si algo ha ido mal, en las siguientes unidades didácticas podamos mejorar. Eso sería el principio por el cual hacemos esta evaluación. Podemos pasar un cuestionario a los alumnos para que lo rellenen de forma anónima. También podemos realizar lo que se llama la coevaluación, que si alguien de nuestro departamento pues, tiene una hora libre que coincide cuando nosotros damos clase en un grupo, pues que venga a nuestro aula y que nos diga pues qué le parece, con toda confianza, no pasa nada. Por último, en penúltimo lugar tendríamos los resultados obtenidos. Si todos sacan un 10, le hemos planteado mal. Y si todos sacan un 0 también. Hay diversidad de alumnos. ¿Vale? Y luego la autoevaluación. ¿Qué me ha parecido? ¿Qué cambiaría? Después, pues este ejercicio, según lo he planteado, no ha dado resultado. No les gusta porque no tienen base a analizar oraciones. A lo mejor tenemos que empezar a analizar oraciones simples y no meternos en este curso ya con oraciones coordinadas o oraciones compuestas, por ejemplo. ¿Vale? Y señalamos bibliografía. Como la vamos a entregar, vamos a señalar tanto obras en papel como recursos sacados de Internet. ¿Vale? Cuando la defendamos, pues evidentemente es muy difícil decir al tribunal y decirles de Internet, ¿verdad? Pero sí, pues, manuales generales de literatura, es de literatura, por ejemplo, de historia, señalamos. Con 8 o 10 obras es más que suficiente entre los dos. Estamos en una unidad didáctica, no estamos en la programación. Estamos en una unidad didáctica. En una unidad didáctica. Bueno, ya la tenemos hecha. Ya la tenemos hecha. La exposición, mi recomendación. Hemos dicho que la unidad didáctica la tenemos que exponer durante 45 minutos. Si se mantiene el borrador, durante 45 minutos. En torno a 10 minutos para el primer grupo. Introducción, ubicación, competencias, incluso saberes específicos. Donde más chicha ponemos y más tiempo le damos, como os he dicho, son con las situaciones de aprendizaje. ¿Cómo doy clase día a día? Porque eso es lo que más le va a gustar al tribunal. Podemos llevar
actividades para dar al tribunal, porque daos cuenta que la situación de defensa del tribunal es una pizarra y una tiza. No hay otra. Pizarra y tiza. Sí, le puedo dar actividades. Para trabajar estos saberes específicos les doy este texto. Y se lo das al tribunal. Tampoco agobiarlos. No darle 53 folios. Porque no se los van a leer. Ni 10, porque a lo mejor se caen al suelo. No, y nos pone nerviosos a nosotros. ¿Vale? Pero sí que podemos ir dando material. Que además, como solo planteamos una unidad didáctica, que es la que queramos, las podemos ya preparar de clase. Incluso podemos llevar 5 hojas y dárselas una a cada miembro del tribunal. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿De verdad? Por tanto, nos basamos, sobre todo la exposición, en esas situaciones de aprendizaje o actividades de enseñanza-aprendizaje, si hablamos de la UNLOE o hablamos de la. Y los 10 últimos minutos, pues, ¿cómo evalúo? Con esas actividades de seguimiento que he dicho y la bibliografía. ¿Vale? Más. Fundamental en la exposición, exponerla muchas veces. Y que no os dure la exposición 45 minutos. Que os dure por lo menos 50. ¿Por qué? Porque el día de la exposición seguro que primero se nos olvida algo y segundo, por los nervios hablamos más deprisa. Se habla más deprisa. Entonces, nuestra exposición por lo menos cuando se la digamos a un compañero o a mi preparador o a ti espejo o a mis padres que se han brindado a escucharme aunque no sepan de qué hablamos, ¿vale? O que sea, pues que me dure 50 minutos. ¿Por qué? Porque ese día hay circunstancias que no van, que somos personas y que nos van a influir. ¿Vale? Eso es la exposición. Y en la presentación, en ese documento, ¿qué vamos a entregar? ¿Qué os recomiendo yo? Cuando vayamos a las situaciones de aprendizaje o las actividades de enseñanza-aprendizaje, hacerlo como si fuera un libro de texto. Como he dicho antes, vamos a trabajar la situación de la mujer en el siglo XIX. Y ahí poner los textos con los que nos vamos a trabajar. ¿Me entendéis? Ponemos los textos con los que lo vamos a trabajar. Vamos a realizar, por ejemplo, un análisis, un comentario de texto de un fragmento. Lo ponemos. Pero claro, esto os lo digo hoy, os lo digo ahora. Pero luego, a primeros de junio, saldrá publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha los criterios que establecen las comisiones. Y entonces, si nos dicen los de lengua, tendrá que presentar una unidad didáctica de 12 folios. Que tienes que apañar a los 12 folios. Los de inglés, 10 más anexos. 10 más anexos. Eso no lo vamos a saber hasta que no se constituyan los tribunales y den unas instrucciones. Eso es a principios de junio. Hasta que no se constituyan los tribunales y se organicen. A ver, ¿vale? A ver, entendemos lo siguiente. Generalmente, a ver, en condiciones normales vais a hacer el examen teórico el 17 de junio. En condiciones normales es el 17 de junio, ¿vale? Porque además la consejería en el borrador, si no lo modifica, pone que para aquellos aspirantes, para aquellos opositores que se presenten fuera de la comunidad, te dejan hasta el 5 de julio para que presentes que te has presentado por otra comunidad y te mantienes la bolsa. Con lo cual, por días, es un día menos que el año pasado. Con lo cual, tiene que ser así. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, daos cuenta que a 1 de junio nos pueden decir cuál es el formato en el que tenemos que entregar la programación. A principios de junio. El 17 nos examinamos. Del 17 a lo mejor nos toca hacer la carrera el 5 de julio. Como muy pronto nos tocará el 1 de julio. Da tiempo a organizarlo. Yo creo que da tiempo a organizar. Lo importante, lo que es más importante, vosotros, todo aquello que estáis haciendo en clase ahora y que os está dando buenos resultados, lo vais archivando.
Lo vais guardando en vuestra unidad didáctica, por así decirlo. Tenéis un archivo que se llama unidad didáctica, lo vais organizando y lo tenéis ahí para darles ese último empujón desde el 17 de junio hasta el día que vosotros tengáis que defender la unidad, que da tiempo. Ya sé que estamos a final de curso, que tenemos muchas sesiones de evaluación, hacer 1423 informes, etcétera, 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 ¿vale? Pero no nos queda otra. Tenemos que ajustarnos a lo que nos digan. Y hoy por hoy no viene nada. Simplemente en el borrador de la convocatoria, perdón, iba a decir ya convocatoria como si fuera fija, viene solo eso, que vosotros elegís la unidad didáctica, que tenéis 30 minutos de encerrona para prepararla, que podéis, que no lo he dicho, llevar un guión, ¿vale? Podéis llevar un guión, no lo he dicho, perdona, y que tenéis 45 minutos para la defensa. Eso es lo que viene borrado. En estas ocasiones, la unidad, ¿cuántos folios eran? Es que no había folios antes. No había folios. Era solo la programación y de la programación tú ponías 12 unidades y se sorteaba una, pero tú no entregabas la unidad. Claro, estaba dentro de ellas el enunciado y tú la defendías. Y cuando hicieron el informe en los años 2008-2009, no había tope de folio. No había tope de folio. Vale. Y bueno, ya hemos terminado. Oye, 1 hora, Dani. ¿Qué te he dicho? ¿Vale? Pues ahora a ver cómo me pueden hacer preguntas aquí y quien quiera. Siéntate conmigo. Vale, iba a abrir el vídeo y tal, pero como... Han preguntado mucho sobre la normativa, si esto afecta igual a FP. No, eso ya lo digo. Vale. Oye, vale. Veréis, como hemos estado con un micrófono ambiente y por lo que se ve la primera parte no se ha escuchado excesivamente bien, no vamos a abrir la cámara ni el micro para seguir grabando, ¿vale? Y todas las dudas irás escribiendo ya a través del chat y ahora vamos una por una contestándolas, ¿vale? Como no se ha escuchado bien, creo que hay gente que tiene muchas dudas, sobre todo del principio, así que lo vamos a dejar así, se va a grabar todo para luego colgarlo. Si os parece bien, damos turno a la gente que está aquí y cuando terminemos, vamos con vosotros. Id escribiendo las dudas que tengáis. ¿Qué dudas tenéis? Dime. ¿Se va a poder llevar preparada la unidad? Sí. La tienes que llevar preparada. Porque en esa media hora, si no tienes ordenador y impresora, pues no puedes hacerlo allí. ¿En sitio? ¿Publicaba a mano? No. Se entrega y ya está. Como la eliges tú, o la llevas tú hecha. Dentro de estos 45 minutos, afuera va a haber alguna sesión con el debate constitucional. Ellos tienen potestad durante 15 minutos para hacer posteriormente preguntas. Ellos no te interrumpen, al final te hacen preguntas. El final no te interrumpe, luego hace preguntas. ¿La formación profesional? Es legislación específica, claro. Sí, vamos, lo que es desarrollo de actividades y todo eso, sí. Hay que buscar la legislación específica, mandárnosla si queréis al correo electrónico que hay ahí o lo podemos mandar cuál es la legislación vigente para lo que es hacer. Formación profesional tiene una manera distinta, quiero decir, tiene una legislación distinta, igual que orientación, los que sean de orientación, pues tienen una legislación distinta. Por ejemplo, en orientación pues salió en el mes de agosto, el 14 de agosto, el decreto 94/2022 creo que es, en el cual salía el decreto de orientación de Castilla-La Mancha, pues ellos tienen que aplicar ese decreto, evidentemente, claro. Pues en FP decírnoslo y ya está. Pero la estructura sería... La estructura sí. Otra pregunta, aunque no me presente, en los años anteriores yo presentaron que no aprobase la parte técnica. Ven para que te digamos. Es que me dicen que no se escuchan las preguntas. Vale. Acércate a calentar lo mismo. Sí. En años anteriores yo me presentaba, lo que no aprobase ninguna de las dos partes seguía en la bolsa de reserva. Sí. Este año sí, la bolsa de reserva igual. Y si apruebo la parte... No, tú ya pasas a la bolsa ordinaria porque estás trabajando, ¿no? Sí, pero me voy a presentar por otra especialidad. Vale, pues entonces no.
te mantienes en la ordinaria por la que estás trabajando Sí. y si no apruebas el examen, estarías en la bolsa de reserva de la De otra. la otra Pero ojo, muy importante, se considera esta posición como una única prueba. Entonces, si entre la suma de la unidad didáctica y el tema sacas menos de un 5, pasas a la bolsa ordinaria. Vale, vale, gracias. Perdona, es que nos están escribiendo que no sabía desde lejos. Al principio habéis dicho que si habías aprobado la oposición en otras convocatorias, te daban 0,75 Sí. de puntuación. Yo en mi caso aprobé la parte del tema y el práctico, pero me quedé en la programación. Eso no es aprobar la posición. Aprobar la posición es aprobar los exámenes y haberte quedado sin plaza. De todas las maneras, como ese apartado, fijaos, se cierra con un punto, Ujú. si tienes 200 horas, te da igual, De curso. de cursos. Cursos, 200 horas en cursos. Pero que, por ejemplo, los cursos de Todo, cualquier curso que esté homologado, que sea de una entidad educativa, de una universidad o de un sindicato, cuenta. es un máster, pero tienes aprobado solamente alguna persona. Si no tienes el título del máster, me preguntan que si el máster, si tienes solo algunas asignaturas aprobadas, pero no tienes todo, que si cuenta o no. Si no tienes el título del máster, no. Como ahora sí te las certifican, como ahora sí. Pero, por ejemplo, hay 3 asignaturas, como que tomas 6 créditos cada una. Eso... Sí, 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 sí. Si te la certifica la universidad como ahora, sí. Quiero decir, la universidad te tiene que decir que has desarrollado la asignatura tal del máster que equivale a tantos créditos. Pero eso también son de estudios del máster. Máster oficial, que son de estudios donde pone asignaturas tanto entre ellos. Ya. Y luego te lo resolvemos. Juan Carlos, ¿quién me quería hablar aquí? Y ya pasamos al chat. Sí, El tema de competencias específicas Sí. para los LOE sí. y saberes básicos, como la legislación los pone tan así, nosotros los concretamos. Sí, los saberes básicos y las competencias específicas las redactáis vosotros, porque son de unidad. Sí. Algo propio, ¿no? Sí, competencias específicas y saberes básicos son propios de la unidad didáctica. Lo que pasa que sí, que tienen que ajustarse a los saberes básicos que estén planteados para el curso que la hagas. Las 3 cosas, me Sí. refiero. Tanto las competencias específicas, los criterios, como los saberes básicos. Sí. Saberes básicos, a ver, recapitulamos. Lo que eran objetivos, ahora van a ser competencias específicas. Contenidos, lo que eran contenidos ahora son saberes básicos. Y lo que eran más o menos actividades de enseñanza-aprendizaje, ahora son situaciones de aprendizaje. Aquí. Por ejemplo, imaginemos que la unidad didáctica sale fenomenal, Sí. ¿vale? Pero te salen 5 bolas y no te sale el tema que te has preparado. Me refiero, ¿hay que sacar un mínimo en No, cada parte? En el o- borrador no viene mínimo. En el borrador viene que entre la suma de los dos para pasar la fase de concurso tienes que tener un 5. O sea, 8 y 2 es un 5. Vale. No como anteriormente que te obligaban a un 2,5. Claro, claro, por eso. O sea, En el borrador no viene, mira, lo hemos mirado 20 veces, ¿eh? No ponía nada porque se considera una sola prueba. Vale, 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 vale. Y la parte teórica, el 50%, los que tenemos prueba práctica, también estarían inscritos. Los que tenéis prueba práctica, tema 50%, unidad didáctica 25% y prueba práctica 25%. ¿Cuántas situaciones de aprendizaje se recomendaría de llevar? Pues en función, el número de situaciones de aprendizaje pues estará en función de la duración que le des. Pero a lo mejor, más o menos, por hacer un cálculo, un par de situaciones de aprendizaje, porque una será solo para un día, pero la de motivación es una tercera parte de la clase, por ejemplo, el doble de las sesiones que vais a plantear. Si planteas 10 sesiones, pues llévate 20 sesiones de aprendizaje. Que además tienes tiempo para exponerlas, porque son 25 minutos, lo que yo os he recomendado. Bien, vamos con el chat ahora. Pues, lo puedes leer aquí, te lo digo Léemelo. Venga.
Vamos con las preguntas del chat, ¿vale? Son muchas. A ver. Pregunta Miriam, 30 minutos para prepararla. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Que la repases. La tienes de casa, te la puedes traer aprendida y además te recomendamos que la traigas aprendida. Simplemente pues para que te quites los nervios, para que te la sepas y ya está. Ya está. Lo de las fechas, solo he escuchado bien la del 17 de junio. Vale. Consideramos que no va a haber ninguna encerrona antes del 1 de julio porque los miembros del tribunal están en sus centros educativos. ¿Cómo? Y ojo, muy importante en cuanto a las fechas. Aproximadamente la oposición va a terminar en torno al 20 de julio. 20 de julio, ¿sí? ¿Vale? Y no se publican las notas del tema. Como es un solo ejercicio, se publican al final todas las notas. Al final. No se publican las notas del tema. Se publica al final cuando todos los opositores hayan terminado el examen, las pruebas, se publicará la nota del tema, la nota de la unidad didáctica y en su caso, los que hagan práctico, también la nota del profe. ¿Cómo podemos buscar el borrador de la convocatoria? Lo tenemos publicado. Yo creo que en la página del sindicato, una vez que pasó la mesa sectorial del 26 de octubre, lo tenemos publicado. ¿El contexto lo podemos basar en un IES real? Sí, si quieres, sí, por supuesto. En un IES que sea real, sí. Sí, ¿por qué no? Alicia pregunta, ¿estos apuntes no los puedes pasar? Sí. Toda la presentación se va a grabar. Se os va a mandar a todos los que os habéis inscrito. 1. Sí, por mail. Y 2, lo vamos a poner en la página del sindicato para aquel que no se haya inscrito y lo quiera ver. Con lo cual, todo lo vais a tener. ¿Los máster dónde se engloban y cómo puntúan? Lo teníamos... ¿Vamos a ir para arriba? Sí. En la segunda o tercera, aquí, en la siguiente. Eso lo tienes que hacer grande. Ya que vaya por las gafas. Sin gafas. Información académica. Está en el apartado 2.3, ¿vale? Que no lo he puesto. Titulaciones de primer ciclo, titulaciones de segundo ciclo, ¿vale? Estarían también los máster, que no lo hemos puesto, ¿vale? Entonces no hay programación, solo una unidad didáctica. Sí, no hay programación. ¿No se supone que no se pueden poner porcentajes a los instrumentos? Lo de 50% examen, por ejemplo, creo que no se puede hacer, ¿no? No, a ver, yo he leído de todo, ¿vale? Que algo hay que valorar. Si comprendéis que eso os perjudica, valoraremos lo que hemos dicho, las pruebas objetivas, tal y cual, y ya está. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero sí que hay, yo sí que he leído de gente que, por ejemplo, dice, tercero de la ESO, máximo 40% de las pruebas objetivas. Bueno, cada uno... Pueden incidir como que para FP no está dirigida la charla. Las actividades sí, lo que es la legislación evidentemente no. Ya os he dicho que nos escribáis y os mandamos la legislación que tenéis que poner en la unidad didáctica. Una persona que hace un comentario bastante largo, termina el máster fuera de plazo, insta a CESIF a que... ¿Qué argumentación ha dado la Junta para negarse a ampliar el plazo o atrasarlo? Pues lo pedimos que, como siempre, la oposición, el periodo de echar los papeles, concluyera los primeros días de marzo, porque muchas universidades
contemplan los exámenes del TFM a finales de febrero. Pero dijeron que no, que en febrero quieren hacer ellos, la Consejería de Educación, el proceso de integración de los profesores de FP en el 590 y que no se pueden solapar, que no es que no se puedan solapar, que no tienen capacidad ellos para que se solapen los procesos. Hemos insistido en las 2 mesas de negociación que ha habido, ¿vale? Pero no lo hemos conseguido. ¿Sabemos algo de cómo se va a reordenar la bolsa de interinos para el curso que viene? No, pero todo apunta a que más o menos se va a mantener como está. La bolsa de interinos. Si tengo un C1 en inglés de la Escuela Oficial de Idiomas y me saco un C2 de Aptis o Cambridge, ¿se puntúan ambos? No, porque sería el mismo idioma. ¿Las convocatorias de estabilización por oposición tienen que salir antes del 31 de diciembre en toda España? Sí, en todas. ¿El guión que se puede llevar lo puedes tener contigo durante la defensa o no puedes llevar ningún soporte para guiar? No, sí, puedes tener un guión en un folio que además luego se lo tienes que dar al tribunal y que también valdrá para nota. Insisten. Por favor, con respecto a la FP, ¿puedes decir las leyes? ¿Cambiaría algo con la presentación que se ha presentado? ¿La estructura que ha facilitado se mantiene en la FP? Sí, se mantendría simplemente cambiar la legislación, claro. ¿A la encerrona no se puede entrar con ordenador? No. Para cursos pares, ¿señalar competencias según LONCE o LOMLOE? No. Para cursos pares hay que ir a la LONCE, claro. ¿No se puede ir todo en PowerPoint ahora? ¿No? Pero las otras convocatorias, ¿no? Hombre, te pone que puedes llevar los medios que tú consideres oportunos, ¿vale? Lo que pasa que... Sí, lo que pasa es que te dejan 45 minutos. Si el ordenador no funciona, lo que sea, es tiempo que tú pierdes. Ya. Se va a decir a pelo. Generalmente se enciende a pelo. Ya. Sí, y luego os mandan a hacer un curso de TIC. Sí. De todas las maneras, a ver, daos cuenta que este tema también es muy importante comentarlo. Esto es, los tribunales, una vez que se constituyen, son soberanos. El primer día, el día que hacéis el tema, podéis preguntar al tribunal si os van a dejar o no. Y si os dejan, pues perfecto, lo planteáis así. Que no os dejan, que la mayoría nos van a dejar. A ver, yo lo veo muy arriesgado por un sencillo motivo. Yo, por ejemplo, para esta charla hemos venido calzón quitado, no sabía cómo estaba la sala y nos hemos venido 3/4 delante pues para ver, primero, si tenía conectividad a internet. Segundo, que el cañón funcione, que pueda acceder, etcétera. Entonces... Claro. Sí. Llama, ¿qué más tenemos? Y no te dejan. A ver, perdona. Yo tengo un máster, ¿cuánto puntúan? No tengo aquí la convocatoria, pero creo que cada máster valía un punto. Creo. ¿Puntúa un solo máster o varios? Ahí me he quedado. ¿Puntúa un solo máster o varios? Ser máster. No, puntúan varios máster. Creo. Sí, varios máster, sí. Se lo pregunté yo en la mesa sectorial. El curso académico para el que se presenta la unidad didáctica es 22-23, ¿verdad? Sí, este curso. En la situación de aprendizaje, las competencias específicas de evaluación son los de la ley. ¿O lo redactamos nosotros adaptando? Ya lo hemos contestado a nuestra compañera. En la unidad didáctica son tus competencias específicas, son tus saberes específicos. Lo que pasa es que tienen que estar encuadrados en lo que viene en la ley. Es decir, no puedes plantearte, por ejemplo, dar que una competencia específica sea conocer la literatura tailandesa cuando no está en el currículum. ¿De acuerdo? Pregunta esta misma persona. Entonces, ¿los 30 minutos para qué son si lo llevamos preparado todo? Ya lo hemos dicho. Para que se te vayan los nervios. Es una prueba. La encerrona en sí es una prueba. Es una prueba.
200 horas en total porque las diapositivas están desglosadas por horas. Sí, a ver, cada curso de más de 100 horas te da medio punto. Como hacen falta, da medio punto, como hace falta un punto, pues con 2 cursos de 200 horas ya está. Sí. ¿Cómo puedo solicitar el tiempo de servicio? Si has trabajado en Castilla-La Mancha, te sale cuando haces la convocatoria, te sale en una pestaña. Si no has trabajado en Castilla-La Mancha, lo tienes que aportar de la comunidad donde hayas trabajado en una hoja de servicio. En materias más técnicas como tecnología, ¿se podrá tener en la exposición ordenador y aparatos técnicos o robótica necesarios? El ordenador no para realizar una exposición, solo para ver lo que desarrollan y trabajan los alumnos. Ya, lo que hemos dicho antes, preguntad el primer día si os van a dejar o no, pero no creemos que os vayan a dejar muchas cosas. ¿Vale? Es que dispongan de cañón, porque claro, tú llevas un ordenador y que te lo vas enseñando así a la gente. Eso es mucho suponer. En cuanto a la LOMLOE, nos prescribe evaluar por competencias. Entiendo que las competencias que apliquemos o utilicemos en las unidades habrá que dar un peso competencial específico. Aparte de relacionar o mencionar descriptores relacionados con criterios que vamos a emplear. Yo, en la unidad didáctica se podrían señalar lo que tú comentas de los descriptores, pero yo no me metería tanto. Estamos haciendo solo una unidad didáctica. Una unidad didáctica. Yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa. En primer lugar, que hay que hacerla sencilla y que nos tiene que entender los profesores, los compañeros docentes que nos van a... Habla de escritores, habría que señalar por los escritores, sí. Pero el perfil de salida es más de curso que de unidad didáctica. Sí, pero me refiero que habría que enfocar un poco la unidad didáctica diciendo qué perfil de salida, si tiene alguna relación con... Yo no pondría. Bueno, Pero lo que yo digo es que a lo mejor sí que hay que forzar la programación entera para poder hacer todo lo que se puedan preguntar luego. A ver, una cosa es que tú la tengas en la cabeza la programación, por si te hacen preguntas, y otra cosa es que tú defiendas tu unidad didáctica. El marcarla. Si el tribunal, a ver, pero estoy seguro que si el tribunal os pregunta, vosotros vais a saber defenderlo. Es como si, por ejemplo, no has planteado un grupo homogéneo y te dice el tribunal, y en el caso de que usted tenga un alumno con necesidades educativas, ¿qué va a hacer? Y entonces tú puedes decir, yo no lo tengo contemplado en la unidad, porque he planteado un grupo homogéneo, pero en el caso de que lo hubiera, me pondría de acuerdo con el departamento de orientación y en función de los recursos que tuviéramos, estableceríamos la medida. Una ubicación de porque tú, que es la 5, tienes que saber las cosas cuáles son, ¿no? Si las quieres relacionar con otras. Sí, relacionar como hemos dicho, sí, pero si tú lo haces, por ejemplo, del curso que estás dando este año, que estás trabajando, pues lo tienes solventado. Lo tienes solventado el problema. En la primera prueba hay que sacar un mínimo para que te cuente el 40% de la experiencia. Gracias. Tienes que sacar, la primera prueba se considera que solo es una prueba. Tema y unidad didáctica, o tema, unidad didáctica y práctico. Y tienes que sacar un 5 en la suma de todas para pasar a la fase de concurso. Un 2,5. En la convocatoria, en el borrador que tenemos, no aparece. Pregunta por el número de plazas de PSA, proyectos de... PSA. Es que no supone. Lo tenemos en el anterior. ¿Cómo puedo presentarme a otra comunidad y que me dejen en bolsa aquí en Castilla-La Mancha? Pues muy sencillo. Te tienes que pagar la tasa aquí, echar los papeles aquí, ir y echar la tasa donde quieras ir a opositar. Y la convocatoria te pone una dirección de correo electrónico y un plazo para que mandes certificación del tribunal que te has presentado en la otra comunidad autónoma, lo mandas aquí a Castilla-La Mancha y te mantienen en bolsa. Antes del 5 de julio pone el borrador. ¿Vale? De PSA hay 10 plazas.
Creo que pone que para entrar en ordinario hay que sacar más de un 5 en la parte A. Es así, es que no hay parte A. Es que aquí solo hay una parte. ¿Se entiende que tendrás que aprobar? Tendrás que aprobar, tendrás que sacar más de un 5 entre la unidad didáctica y el tema. ¿Son 45 o esa corrección que se hizo a posteriori? No entiendo lo que es. Son 45 minutos de PSA. Ah, Sí, PSA 15. PSA 15, perdón, que habíamos visto PS nada más, sí. ¿Se va a compartir este documento y este vídeo? Sí. A todos los asistentes se va a mandar el enlace con el PowerPoint que estamos utilizando y el vídeo. ¿Se sabe si biología va a tener práctico? No, Ya van a tener, no que no va a tener práctico. No, no, que no se sepa. ya van a tener en cuenta titulaciones de idioma que no sean de la Escuela Oficial de Idiomas. Es un poco increíble que no cuente instituciones internacionales. Sí, si tienes el C1 o el C2, sí que van a contar para esta convocatoria. Las horas de formación permanente aparecen desglosadas. ¿Se pueden sumar 200 igual a un punto? Sí. ¿Cuenta dentro de formación los niveles de inglés B2 o C1 de aptis general? El C1 sí. ¿Podemos citarle un libro de texto? Sí, pero es complicado, ¿eh? Yo diría el libro de texto. Nunca un libro de texto en concreto. Nos pregunta una persona que si podemos citar un libro de texto. Yo diría que sigo el libro de texto. Sí lo hago, pero el libro de texto. Porque si digo el de una editorial en concreto, las editoriales están relacionadas con grupos políticos, etcétera, etcétera. Entonces no sabemos quién tenemos enfrente. Un libro de texto. El que está seleccionado por el departamento. ¿Qué tipo de material se puede llevar? ¿Solo textos y papel? Si muestro vídeos, solo los enlaces. ¿Se puede llevar otro tipo de material físico? Si tengo un escape room, por ejemplo, ¿cómo lo enseñaría? Gracias. Preguntarlo el primer día, si os van a dejar, qué os van a dejar para el tema de la unidad didáctica. Pero la mayoría de los tribunales va a ser solo pizarra y tiza. ¿Vale? ¿Dar folios al tribunal? Por supuesto que nos puede dar. No agobiarlos, pero sí que puedes decir este texto. ¿Vale? Si te valoran el grado de discapacidad posterior de la solicitud, ¿hay forma de entrar por el grupo de discapacidad? No. ¿Cómo se van a mantener igual las bolsas? La pregunta no la entiendo muy bien. Las bolsas de interinos, pues el pacto de interinos hay que negociarlo en el mes de diciembre, pero creemos que no va a cambiar mucho respecto al que hay. ¿La nota de 2010 valdrá para la reordenación? Creemos que sí. ¿No van a contar la nota de la oposición para la lista de interinos? Claro que sí. Te va a ayudar a subir. Si sacas mejor nota que las que tenías anteriormente, o el que no tenga nota, para incorporarse. Vuelven a preguntar lo de la nota de 2010. Creemos que sí se va. Sí. Y luego hay especialidades, o sea, el pacto que está en vigor son las 4 últimas notas. Entonces hay especialidades que a lo mejor no tienen ni 2 notas. Claro. ¿Recomendaríais preparar un curso impar o par? Da igual. Yo la recomendación es donde tú te encuentres más seguro y si estás dando clase, o segura, perdón, y donde estés dando clase tú y te vayan las cosas bien y los alumnos estén respondiendo, porque así tienes una base para plantear, para tener la cabeza de tu grupo y para plantear esas situaciones de aprendizaje o bien las actividades de enseñanza-aprendizaje. En el mismo sentido, ¿perjudica elegir LOMCE frente a los LOE? Yo creo que no. Creo que alguien se ha dejado el micro abierto. ¿Creen que alguien se ha dejado el micro abierto, Manuel? ¿Los cursos de menos de 30 horas no cuentan? No. No, tendrás que sumar 20 y 20 para hacer uno más de 30. Es que nos dicen que se escucha a vosotros.
Según he entendido, los elementos del currículum, competencias específicas, saberes, objetivos, etcétera, los elaboramos nosotros, con nuestras palabras, en el desarrollo de nuestra unidad. Sí, sí, con vuestras palabras, pero teniendo en cuenta eso que marca la legislación, que las competencias específicas comienzan por infinitivo, que los saberes básicos comienzan por un sintagma nominal, ¿vale? En suma, o de media un 5 para que te sumen el 40%. Si el 50% es el tema y el 50% la unidad didáctica, pues tienes que entre las dos notas tener más de un 5. Un 5 o más. La parte A es el tema, me refería a eso. Sí. ¿La unidad didáctica tiene un formato concreto y un número límite de páginas o un mínimo? No lo sabemos. Eso lo va a decidir la comisión cuando se constituya. ¿En la defensa de la unidad se le puede dejar la tablet al tribunal para que consulte documentos? No lo sé. Yo O los escrupulosos que sean, ¿no? yo nunca, no lo he visto nunca, ni nadie nos ha dicho que lo haya hecho. Ya os digo, yo creo que como tenemos un primer ejercicio con el tema y tenemos 15 días para ajustar nuestra programación, yo creo que todas estas dudas se las debemos preguntar al tribunal el primer día. Y ya solo 2 preguntas más. ¿Son 5? Bueno, ahora voy a otra. ¿Son 5 bolas todavía en el tema? Sí, 5 a elegir una. ¿Desde qué año cuentan los cursos para los méritos? Desde que tienes el título de licenciado o grado. ¿El debate entra dentro de los 45 minutos de defensa de la unidad didáctica? En principio no. No he entendido la respuesta a el 5 respecto a las 2 partes de la prueba. Ha dicho que no hace falta mínimo. ¿Te haces media o suma? El tema te lo van a puntuar hasta 5 puntos y la unidad didáctica hasta 5 puntos. Si la suma de esos dos te da más de 5, pasas a la fase de concurso. ¿Te lo ha aclarado ahora? ¿La fecha coincidirá con el resto de comunidades? Probablemente sí. Sí, lo he entendido. ¿Habrá también oposición como otros años? Es decir, un concurso oposición como los de antes. Este año no. Este año solo es esta oposición en Castilla-La Mancha. 801 plazas. Más 116 del proceso que hay ahora de concurso de méritos. ¿Pero no dijeron preparación 45 y 30 de exposición? No, al revés. Al revés. Igual me he equivocado ya al decirlo, perdona si me he equivocado. Bueno, si no llegas a un 5 no pasas a la fase de concurso. Claro. Y de momento no hay más. ¿Vale? ¿Queréis alguna cosa más aquí? ¿Lo dejamos? Sí. Un Venid, por favor, que si no empiezan a decir que no se escucha. El curso que había de jornada de la LOMLOE Mm. y ponían en primer lugar que no se podía dar un tanto por ciento en ninguna parte, ¿vale? Que es lo que se podía poner un tanto por ciento era el criterio de evaluación, pero no al instrumento, es decir, criterio de evaluación 1.1, un 10%, criterio de evaluación 1.2, un 30%, pero no se da el tanto por ciento al examen o al proyecto o a la exposición. Y que sobre todo a la hora de crear lo de las situaciones de aprendizaje, primero hay que fijarse en los criterios de evaluación para poder crear una sesión de aprendizaje y que esos criterios van relacionados con las competencias específicas, claro, con los descriptores operativos, que es como lo más concreto, las específicas, y eso lo ponían como que lo incluían a la hora de evaluarlo. Sí, por eso yo os he comentado que en cada situación de aprendizaje primero señalamos, yo he puesto señalar la competencia específica que vamos a trabajar. Teniendo en cuenta, como he dicho, que los criterios de evaluación es como dar la vuelta a la tortilla a esas competencias específicas. Sé qué quiero que aprendan mis alumnos y por tanto es lo que yo planteo en la competencia. Sí, pero claro, que luego hay que hablar también de los criterios operativos, que son algo como más específico de la competencia específica. Sí, si por lo menos es lo que ponen aquí. Sí, no sé. Si has sabido identificar la metáfora que había en el texto, por ejemplo. Y todo eso va relacionado con los criterios de evaluación. Entonces, en 45 minutos no se puede poner una unidad ya. Pues es lo que me ha dicho a mí, Ya lo sé. Yo sí he leído muchísimas cosas de pedagogos, etcétera. No, yo hasta... Sí, pero yo los descriptores yo no bajaría ahí. Yo no bajaría. Y los saberes básicos hemos dicho que eran los objetivos. Los contenidos. Los contenidos.
Y eso no lo podemos inventar, son los contenidos que vienen en ese... No, los contenidos que tú elaboras de esa unidad didáctica y contenidos relación o saberes básicos que tienen tienen relación relación con los contenidos que para todo el curso, claro. Si hay un contenido que tú pones la generación del 27 y el contenido es conocer los autores y las etapas de la literatura española, pues ahí está metido. Hay que hacerlo lo más sencillo que podáis. Que se entienda. Que se entienda y que lo entiendan ellos. ¿Hay que tener experiencia en la especialidad para, para poder presentarte a la oposición? No. Es libre. Tú te puedes presentar a cualquier especialidad. Hayas trabajado por esa especialidad. No, simplemente que si has trabajado por una especialidad distinta a la que te presentas, te va a puntuar menos el tiempo trabajado. Dicen como que salió una corrección de errores, media hora de exposición y 45 minutos de preparación. Si si todavía no ha salido la convocatoria. Ya, eso sí. La convocatoria todavía no ha salido. Cuando salga, si sale esa corrección de errores, pues nos aplicamos a ella, evidentemente. ¿Y la oposición tradicional en Castilla-La Mancha secundaria será en el 2024? Sí, pero para maestros, no para enseñanzas medias. Salió una nota, sí, tras el borrador. Si no ha salido la convocatoria, ¿cómo hay una corrección de errores? Si no ha salido la convocatoria, la consejería no puede hacer una corrección de errores del borrador. Ya lo rectificarán en la propia convocatoria. A lo mejor no te refieres a otra comunidad, no sé. Y si te presentas en tu especialidad y echas los papeles para otra en la que no has trabajado nunca, ¿entrarías en esa lista? Si sacas más de un 5, sí. Pero habla de irse a otra comunidad. No, entonces no. Para Castilla-La Mancha no te valdría. Castilla-La Mancha, para entrar en la bolsa tienes o que estar en la bolsa o bien venir aquí, presentarte y aprobar la primera. En este caso, al ser una fase, pues aprobar la fase de oposición. ¿En Madrid sale este tipo o la tradicional? En Madrid hay de los dos tipos. 3. 3 tipos. Bueno, tenemos el concurso de méritos, tenemos la oposición tradicional y tenemos la de estabilización, la que hemos explicado aquí, con tema y unidad didáctica. Pregunta que no quedaría ni en reserva siquiera. O sea, en Castilla-La Mancha, para entrar en la bolsa de reserva te tienes que presentar. Si no te presentas, no entrarías. El hecho de pagar no te garantiza, no te permite estar en la bolsa de reserva. Dice, la oposición tradicional en Castilla-La Mancha secundaria será en el 2025. ¿Quién sabe? El 2025. Y lo está. Es un plazo largo. Sí. Pero cuando seguro no va a ser en el 24, ¿no? No, el 24 Castilla-La Mancha, y además se aprobó el Mesa de Función Pública el día 11 de noviembre, se aprobaron las plazas de oposición del 2024 y hay 634 plazas, me parece que son de maestros exclusivamente. A la secundaria en el 2024. Sí, pero en Madrid, por ejemplo, este año es de las dos. Sí. Pues nada, pues agradecemos vuestro el haber seguido esta charla, esperamos haberos ayudado y nada, y cualquier duda nos mandáis un correo electrónico, nos preguntáis por WhatsApp y os atendemos, ¿vale? Pues un saludo y muchas gracias.